tema del mínimo común múltiplo. Cuando hablamos del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo de dos más números es el menor de sus múltiplos comunes distintos de cero. Entonces, hay dos formas de hallar el mínimo común múltiplo. Uno es la forma larga. La primera es la forma larga. La forma larga, esa ya ustedes la manejan. Entonces, la forma larga es un ejemplo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 10 y 8. Vamos a hallar el mínimo común de 10 y 8. Entonces sería, para hallar el mínimo común de 10 y 8, vamos a hallar el conjunto de los múltiplos de cada número. Esta es la forma larga. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y lo primero que hacemos es que vamos a hallar los múltiplos de 10. ¿Cuáles son los múltiplos de 10? Iniciamos. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. 10 por 10, 100. 100. Muy bien. Entonces, ya hallamos los múltiplos de 10. Ahora vamos a hallar los múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Los múltiplos de 8 sería 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 38. 48. 8 por 7, 76. 8 por 7, 7. 8 por 26, 8 por 8, 7. 8 por 9, 8 por 9, 72. 32. Y 8 por 10, 80. 80. Hallamos los primeros 10 múltiplos de cada número. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar cuáles son los múltiplos comunes de 8 y 10. Múltiplos comunes de 8 y 10. ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 8 y 10? 8. Entonces, los múltiplos comunes de 8 y 10 sería, vamos primero a subrayarlo acá. Múltiplos comunes de 8 y 10. El 80. Diciendo que o sea, cuando hablamos de múltiplos comunes de 8 y 10, nos referimos a los números que están repetidos en ambos. Entonces, ¿cuáles están repetidos? El 80. El 40 Y el 80. y el 80. ¿Listo? Y el 80, ¿cierto? Entonces, colocamos aquí múltiplos comunes. El 40 y el 80. Ya lo tenemos ahí. ¿Sí o qué? El 80, el 40 y el 80. Ahora, determinamos cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Entonces, colocamos mínimo común múltiplo de 8 y 10. Entonces, determinamos que el mínimo común múltiplo es ¿cuál? El menor múltiplo común de ambos. ¿Cuál es el menor? El 40, ¿cierto? ¿El menor es cuál? 40. 40. Entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo de 8 y 10 es 40. Esa es la forma ¿qué? Larga. Larga. Ahora vamos a hacer la forma corta. ¿Listo? Pero para eso, por favor, vamos a hacerlo al lado allá, la forma corta. La forma corta es, esta es la forma corta. La forma corta. La forma corta es hacerla a través de utilizando la ¿qué? La división. ¿Se acuerdan que ayer vimos dos formas? Algo de factores y división. Vamos a hacer la forma corta con la ¿qué? Con la división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descomposición simultánea. 10 y 8. Vamos a hacerla simultánea. 10 y 8. Miren como yo lo coloqué. 10 y 8. Entonces, primero para hacer la división simultánea, la descomposición simultánea,
primero lo que vamos a hacer es saber cuáles son los números primos. Entonces los números primos, ¿cuáles son? Los números primos, ¿cuáles son? El conjunto de los números es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Ustedes saben que los números primos son infinitos. Entonces así sucesivamente. Ya conociendo cuáles son los números primos, acuérdense que para componer un número de esta forma, solamente se pueden utilizar al lado de acá números ¿qué? Primos. O sea que estos números compuestos se pueden descomponer ¿con qué? Con números Primos. primos. No podemos utilizar números compuestos. Aquí no se puede utilizar números compuestos. En cambio, en árbol de factores sí podemos utilizar ¿qué? Números compuestos y primos. Pero la última hilera que se obtiene deben ser ¿qué? Números primos. Esa es la diferencia entre árbol de factores y divisiones sucesivas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponerlo. Observamos acá. Observamos si el 10 y el 8 se pueden componer por el primer número primo, que es 2. Y observamos que el 10 y 8 son ¿qué? Pares. Y el 10 termina ¿qué? En cero. En cifra 0. Si termina en 0, es divisible por 2. Entonces, decimos, iniciamos. Mitad de 10. 5. Mitad de 8. 4. Ahora, ¿qué hacemos? Miramos si el 2 descompone a 5, si es divisible por 5 o divisible entre 4. Observamos que solamente divide a qué? Al 4. Al 4. Entonces, el 5 lo bajamos común y corriente, bajémoslo ahí, dejémoslo indicado ahí, dejémoslo escrito ahí y descomponemos solamente al 4. Mitad del 4, 2. Bueno, observamos que el 2 descompone al 2, pero no descompone a qué? Al 5. Entonces vamos a componer primero este 2 y el 5 lo bajamos común y corriente. Bajémoslos, que no pasa nada ahí. Y ahora ¿qué cogemos? Descomponemos a 2. Que quedan 1. 2, mitad de 2, 1. Entonces, como ya obtuvimos 1, lo encerramos en un círculo para saber que ya terminamos ahí. Con esto que indico, señalo de que ya terminamos con el 8. Ya descompusimos al 8, pero nos falta componer ¿cuál? Al 5. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos a ver si el 3 descompone al 5. Sabemos que para que un número sea divisible por 3, la suma de sus cifras debe dar un ¿qué? Un múltiplo de 3. 5 no está registrado en las tablas del 3, entonces no lo descompone. Pasamos al siguiente número primo, que es el 5. Sabemos que este termina en 5 y una de las criterios de divisibilidad dice que todo número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Entonces sabemos que 5 sí descompone al 5. Entonces colocamos quinta de 5. 1. 1, ¿cierto? 1. Entonces ya sabemos que ahí terminó ¿qué? Ahí terminó la descomposición. Ahora, ¿qué vamos a determinar? Vamos a representar o a registrar la exposición que obtuvimos y ahí nos damos cuenta cuál es el mínimo común múltiplo de 10 y 8. Entonces, colocamos mínimo común múltiplo de 8 y 10 es igual a, vamos a ponerlo para acá, 2 por 2 por 2 por 5. Entonces, miramos, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40. Entonces hallamos de esta forma el mínimo común múltiplo. ¿Sí vieron? Da lo mismo
obtuvimos el mismo resultado en ambos. ¿Sí o no? Obtuvimos el mismo resultado en ambos. Entonces, ahí podemos ya decir que estas son las dos formas que podemos utilizar para hallar el mínimo común múltiplo de 2, 3 o más números. Yo puedo hallar diversas cantidades de números, puedo hallarle el mínimo común múltiplo a varios números. Y se puede hacer de esta forma. Si usted entendió de esta forma, usted me lo hace de esta forma. Si usted entendió de esta forma, lo puede hacer tranquilamente de esta forma. ¿Listo? Lo puede hacer tranquilamente de esta forma. La que usted ya entendió, yo se lo acepto. Si lo hace bien y el resultado es correcto, yo le voy a aceptar ese procedimiento. Entonces, muchas gracias. Ahí ya obtenemos, por favor, copien los apuntes y vamos por favor, a pasar al siguiente tema. Espero que copien y pasamos al siguiente tema, que es divisores, que es máximo común divisor. Máximo común divisor.